A lo largo de la historia hemos conocido todo tipo de coches. También en el mundo animado. Actualmente en la calle se ven coches de todos los estilos. ¿Y quién sabe cómo serán los coches del futuro? Pero eso sí, todos son coches y todos ellos tienen elementos en común, como son el motor, los frenos o las suspensiones. Precisamente un grupo de ingenieros de Mondragon Universitatea ha creado esta máquina de ensayos para poner a prueba los frenos y las suspensiones de los vehículos. Representa la cuarta parte de un coche. El cuarto vehículo es un término muy utilizado en automoción, viene del quarter car del inglés, y lo que hace es simplificar todo el vehículo a un cuarto. Aquí pueden verificar si los diseños que han creado los ingenieros son correctos. Empezamos con los frenos. Tenemos un motor eléctrico que nos actúa a distintos componentes hasta llegar al disco de freno que tendríamos instalado en el vehículo. El motor eléctrico está conectado a una reductora y esa reductora lo que nos hace es nos aumenta el par a transmitir para poder poner en movimiento unos volantes de inercia que tenemos dentro de esta caja de aquí. En función del vehículo que queramos testear, conectaremos distintos volantes de inercia. Si el vehículo es grande, tenemos varios volantes de inercia, por lo que conectaremos una mayor cantidad. Si el vehículo es pequeño, como tiene una inercia menor, una inercia de frenado menor, pues conectaremos menos volantes de inercia. Y después pasamos a transmitir el movimiento de inercia que nos generan estos volantes a un sensor de par que tenemos instalado en la parte superior. En ese sensor estamos monitorizando en todo momento el par que está ejerciendo el sistema de frenado y el par que tiene que superar para poder frenar el vehículo. Y si continuamos hacia adelante, en esta parte de aquí tendríamos instalado el palier del vehículo. Ese palier nos estaría transmitiendo el par desde los volantes de inercia, en este caso, hasta el eje de la rueda del vehículo y estaría poniendo en movimiento el disco de freno del vehículo. De este modo observan la temperatura que alcanzan los frenos y la fuerza que tienen que ejercer para detener el vehículo. También pueden analizar el ruido del freno. Al final cada pieza por separado tiene su modo de vibración y debido a la fricción los modos de cada pieza se acoplan y al final el disco vibra y ese modo de vibración del disco inestable, ¿sí?, genera unas ondas de presión que son los que escuchamos. Con la máquina de ensayos pueden analizar y controlar los factores que provocan este ruido. Ya sabemos que el vehículo frenará bien, algo imprescindible para nuestra seguridad. Pero los frenos no son la única pieza clave en ese aspecto. Las suspensiones juegan un papel muy importante para la seguridad. El objetivo principal es que la rueda esté todo el rato en contacto con el suelo y que el confort del vehículo sea el adecuado, el esperado. Por una parte tenemos un actuador hidráulico de alta dinámica que nos está introduciendo cargas muy altas a velocidades y aceleraciones altas. Y por otro lado tenemos un sistema de masas que variamos en función del vehículo que queremos testear. Si queremos testear un vehículo pesado o grande, pues incluiremos más cantidad de masas. Y una vez tenemos esos dos parámetros definidos, lo que hacemos es instalar la suspensión y analizamos pues, tanto amortiguadores, muelles o cualquier otro tipo de pieza que esté dentro del conjunto de suspensión. Para realizar los ensayos, introducimos determinados perfiles de carretera. En primer lugar, viajaremos a Alemania. En este caso es un perfil de carretera de Stuttgart, es una zona de adoquines, en concreto sería este tramo de aquí. Tenemos unas
zonas altas de adoquines, unas zonas bajas de adoquines, se ven perfectamente los distintos adoquines que hay, y si cogemos una tira o una línea de este perfil de carretera, tenemos este perfil de aquí. Y este perfil es el que va a replicar nuestro cilindro, nuestro actuador. Ahora veremos un perfil más liso. El perfil de carretera que vamos a introducir ahora es un perfil liso. Vamos a introducir un perfil más suave que el que hemos visto anteriormente. Seguro que este último perfil os suena. Es la prueba que pasa nuestro coche al realizar la inspección técnica de vehículos, la ITV. Por medio de este tipo de señales podemos analizar si el amortiguador está en un estado bueno o malo. De estas simulaciones se obtienen los siguientes resultados. Este primer gráfico refleja el camino de adoquines de Alemania. Vemos que junto a las pequeñas vibraciones, en ciertos puntos destacan altas aceleraciones. Se trata de baches profundos presentes en la carretera. Esta otra gráfica muestra la vía del segundo perfil, más lisa que la anterior. Y por último, en la prueba de la ITV, vemos que la aceleración va en aumento. La conclusión es fácil. Para viajar seguros hay que mantener los frenos y las suspensiones en buen estado.